Yo voy a votar a favor de este proyecto con consideraciones adicionales. Comparto el sentido del proyecto que propone desechar por notoriamente improcedente la solicitud realizada por diversas personas secretarias del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del 21º Circuito para que esta Suprema Corte analice el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, por estimar que vulnera el principio de división de poderes, la autonomía de uno de los poderes de la Unión, así como la esencia de la República. Lo anterior porque no se ajustan a los alcances previstos en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para su procedencia, pues esta Suprema Corte no tiene competencia para analizar y mucho menos para generar una resolución de fondo de ser el caso. Admitir la solicitud que se analiza implicaría violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al atribuirnos una competencia que no nos ha sido otorgada por la propia Constitución o por alguna ley. La fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica únicamente establece una facultad administrativa del Pleno para resolver controversias suscitadas entre los órganos del Poder Judicial de la Federación respecto de temas competenciales, pero de ninguna manera tiene el alcance para someter las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a una especie de escrutinio constitucional. Por ello es imposible interpretar que el legislador federal haya establecido en dicha fracción un procedimiento excepcional para que este Pleno resuelva controversias con otros poderes públicos que pudieran afectar su independencia y autonomía, pues no existe sustento normativo alguno, ni siquiera un resquicio de ambigüedad que permita entender a esta Suprema Corte dicha interpretación. Como se desprende de la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica, este mecanismo se encuentra limitado a resolver cuestiones que se susciten al interior del Poder Judicial de la Federación, lo que explica que sea el propio Pleno de la Suprema Corte el encargado de dirimir en última instancia cualquier controversia entre los órganos que le son subordinados en este aspecto, facultad orgánica administrativa que ha sido resuelta mediante sesiones privadas por el propio Pleno. En este sentido, las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica, no se suscitan entre gobernados ni entre un organismo del Estado y un particular. Se trata de cuestiones administrativas planteadas al interior del Poder Judicial de la Federación, ya sea entre las salas de la Suprema Corte o en general entre órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica que abordan cuestiones competenciales. Por ejemplo, el artículo 94 establecía antes de la reforma, la forma en la que se integra el Poder Judicial de la Federación. El artículo 97, el ingreso, formación y permanencia de las y los magistrados de circuito, así como de las y los jueces de distrito. El artículo 100, la forma en que se integrará o se integraría el Consejo de la Judicatura Federal y su funcionamiento. Y el artículo 101, la prohibición de los funcionarios judiciales para aceptar o desempeñar empleo o encargo de la Federación en las entidades federativas o para particulares, salvo los cargos no remunerados. Los involucrados en este tipo de asuntos son, por tanto, órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. En este sentido, los actos que por esta vía podrían estar sujetos a revisión necesariamente son
aspectos competenciales del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, como sostiene el proyecto, se debe reconocer que si en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hay una facultad expresa para que esta Suprema Corte pueda analizar el contenido de la Constitución Política misma por estimar una vulneración a los principios de división de poderes y supremacía constitucional, entonces no tendría razón útil dar cauce a gestión a toda solicitud que tenga como fin quebrantar el ordenamiento constitucional. Es cuanto. Gracias.